Muchísimas gracias, Gaela, por recibirnos de manera virtual en tu casa. Esta es una entrevista para conocer un poco más acerca de tu candidatura y un poco más también acerca del partido en sí, que es Juntos por el Perú. Nuevamente, muchas gracias por aceptar la entrevista. Imainaya, mañana Kunas, Tarekunas, Guarmicunas, Sutimi Gaela, Tracacha Frendina. ¿Cómo estás? Qué gusto estar el día de hoy contigo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Gaela. Bueno, sí, también es una meta, ¿no? Que el quechua se vuelva, o las lenguas originarias se vuelvan cada vez más conocidas y que se deje de estar desplazando. Entonces es importante también esa introducción que acabas de dar. Vamos a hablar primero, como te mencioné, acerca de ti, de propuestas más que nada, que es como la carta de presentación que tiene un candidato al Congreso. Y bueno, y más que nada vamos a hablar acerca de las que en el Perú, un país bastante conservador, son las que más dan que hablar. Primero, por la despenalización del aborto. ¿Podrías comentarnos por qué es importante una ley, que exista una ley sobre la despenalización del aborto? Claro, yo creo que primero hay que entender que los abortos clandestinos y los embarazos no deseados son un problema de salud pública. Y lo que Juntos por el Perú propone es una política integral para luchar contra la violencia de género. Y en el marco de esa lucha integral, de manera frontal contra la violencia de género, creemos que es también necesario poder abordar el problema de la salud reproductiva de las mujeres, poder abordar el problema de salud pública relacionado a los abortos clandestinos, ¿no? Lo que nosotros le proponemos al país es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Creemos que es necesario educación sexual en las escuelas, ¿no? Por eso una de mis principales propuestas es una ley nacional de educación sexual integral con enfoque de género en todos los espacios educativos. ¿Para qué? Para prevenir la homofobia, el machismo, para prevenir también las violaciones, para prevenir los embarazos forzados, los embarazos no deseados, y por consiguiente, si no hay embarazos no deseados, pues tampoco hay abortos clandestinos, ¿no? Es una manera de prevenirlos. Lo segundo que estamos proponiendo como Juntos por el Perú con relación a este tema es métodos anticonceptivos al alcance de toda la ciudadanía. Lamentablemente, los métodos anticonceptivos están bastante estigmatizados, en algunos más que en otros. Vemos como la vicepresidenta de López Aliaga cree que los métodos anticonceptivos son los causantes de la violencia de género, o que las mujeres que usan métodos anticonceptivos se vuelven objetos, ¿no? Y que la culpa de todo lo tiene los métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces yo creo que en el marco de esta propuesta integral creemos que es sumamente necesario hablar de manera abierta sobre el uso de métodos anticonceptivos como una manera para poder prevenir embarazos no deseados, ¿no? Y además que estén al alcance de toda la ciudadanía, en los centros laborales, en las universidades, en los institutos y en todos los espacios, ¿no? Lo tercero es una ley para poder despenalizar el aborto en todas las causales. Ojo, no estoy proponiendo una ley para que todas las mujeres aborten. No, lo que estamos proponiendo es una ley que despenalice el aborto, porque en este país actualmente el aborto es ilegal y las mujeres que deciden sobre su cuerpo o terminan en un cementerio o terminan en un penal. ¿Por qué? Porque lamentablemente las leyes se han construido sin entender la dinámica preventiva o el problema de forma integral. Juntos por el Perú es el único partido que presenta un plan de gobierno pensando en la problemática de las mujeres desde un enfoque integral. Verónica Mendoza es la única candidata a la presidencia que ha luchado por emancipar nuestros cuerpos y nuestros territorios hace muchísimos años. ¿Podrías comentarnos a qué se refiere esta ley integral trans? Yo recuerdo mucho cómo en la escuela tenía que lidiar todos los días con situaciones de transfobia. Aprendí a tener que dejar de ir al baño, aguantarme el orine, pero no tener que
ir a los baños, porque ahí había muchísima violencia sexual, ¿no? Así que eso grafica de manera clara lo difícil que es para una persona trans continuar sus estudios en espacios cargados de violencia, cargados de racismo, cargados de bullying transfóbico. Eso ocasiona que las personas trans sean expectoradas de las escuelas, y como sociedad no nos hemos hecho cargo de esta situación. Lamentablemente vivimos en un país que no es capaz de poder reconocer nuestros datos en un DNI, que nos obliga a tener que pasar por un proceso judicial que puede durar hasta 10 años, que es sumamente costoso y que además es revictimizante y que es bastante patologizante, ¿no? Hay muchísimos casos de cambios de nombres en los que se exigen pruebas, constataciones, casos en los que los jueces han pedido ver los genitales de las personas o comprobar cirugías, comprobar terapias, y eso es algo demasiado, demasiado injusto y demasiado cruel para las personas trans. En ese contexto creo que como sociedad tenemos que hacernos cargo de la precariedad en la que vivimos las personas trans. Tenemos que hacernos cargo de la discriminación, de la violencia y de la transfobia que han ejercido sobre nuestros cuerpos durante todos estos años, ¿no? Por eso una de mis principales propuestas como parte de la reforma de género es una ley integral trans. ¿Qué es la ley integral trans? Es una iniciativa legislativa que busca poder darle mejores condiciones de vida a las personas trans. ¿Cómo? A través de 4 medidas. La primera tiene que ver con facilitar un proceso de cambio de nombre rápido y seguro para las personas trans, para que puedan acceder a cambiar sus datos en el DNI. Algo que va de acuerdo a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho a través de su opinión consultiva 24/2017, y que el propio Tribunal Constitucional del Perú ha reconocido a través de su sentencia, en la que reconoce a la identidad de género como un bien jurídico protegido. Lo segundo, lo tercero y lo cuarto son medidas para poder garantizar derechos fundamentales de las personas trans. Porque, ojo, no basta con darles un DNI con sus datos a las personas trans. Eso es tan solo el inicio. Es tan solo la punta del iceberg, tan solo una de todas las vulneraciones a las que se ven expuestas las personas trans. Es tan solo la punta del iceberg de transfobia que vivimos las personas trans. Debajo de toda la marea hay un sinnúmero de violencias relacionadas a salud, a educación, a trabajo, a vivienda. Por eso es necesario que el Estado se encargue de poder garantizar espacios libres de violencia, no solamente para las personas trans, sino para todas las personas, para las mujeres y para la ciudadanía en general. Pero particularmente con la Ley Integral Trans queremos garantizar el derecho a la educación de las personas trans a través de medidas que nos ayuden a acabar con el bullying transfóbico en las escuelas, con capacitación a docentes, con capacitación a las familias, pero también con espacios de escucha y de denuncia para las personas trans. Lo segundo que creemos que es sumamente necesario es garantizar el derecho a la salud de las personas trans. Hay múltiples informes que detallan la cantidad de casos de transfobia que pasan las personas trans cuando van a establecimientos de salud. Por eso creemos que es sumamente necesario un protocolo de atención en salud para las personas trans en toda su diversidad, transmasculinos, transfemeninas, transnobinarios. Y por último, el derecho fundamental al trabajo. ¿Cómo? A través de un programa de capacitaciones a las personas trans, una cuota laboral que asciende al 1% dentro del sector público. Antes de cerrar este tema, yo creo que es necesario también dejar claro por qué es sumamente necesario una norma de este tipo, porque hay mucha gente que dice, pero ¿por qué le vamos a dar un cupo laboral a las personas trans? Eso es un privilegio. Bueno, sería un privilegio en el mundo ideal en el que todos gocemos de las mismas oportunidades y condiciones, en el que todos hayamos tenido las mismas oportunidades para poder ir a la universidad, ir a un instituto, conseguir el empleo. Sin embargo, la realidad de las personas trans no es así. Nos enfrentamos a violencia y a transfobia a lo largo de toda nuestra vida. Eso termina por expectorarnos del sector educativo, por sacarnos de las escuelas. En el mejor de los casos, continuamos viviendo con depresión. En el peor de los casos, nos suicidamos. Y si no logramos terminar la primaria y la secundaria, no vamos a poder continuar
con estudios universitarios o técnicos. Nuestras posibilidades de poder acceder a un empleo formal, a un trabajo digno, a estar en planilla, se reducen. Por eso es necesario entender que las personas trans no ejercen la prostitución porque les da la gana, ejercen la prostitución, ejercen otras actividades bastante precarias para poder subsistir, porque como sociedad le hemos fallado, porque no nos hemos hecho cargo de la transfobia, porque el Estado nos ha olvidado y porque estaba muy ocupado dándoles beneficios a los grandes agroexplotadores, beneficios tributarios. Entonces es momento de hacernos cargo de estas desigualdades, y Juntos por el Perú no se anda con rodeos, no se anda con ambigüedades. Es el único partido que en su plan de gobierno y que en la propuesta que vamos a priorizar en la bancada ha priorizado estas propuestas. En este camino se ha vuelto mucho más viral este hecho de comenzar a atacarte por el hecho de que tú perteneces a la comunidad trans. Han utilizado este bajo recurso de comenzar a insultar, y uno de los más virales que se volvió fue tu encuentro con el candidato de Renovación Popular. ¿Tú crees que el Jurado Nacional o el Jurado Especial Electoral se está haciendo de la vista gorda, o está que mira hacia un lado mientras que este tipo de actos deplorables están sucediendo? Bueno, ese tipo no solo es transfóbico, sino que es un hipócrita. Nosotros tuvimos un debate en el que nos vimos cara a cara, así como estamos conversando nosotros ahorita, y en ese momento me trató en femenino, se refirió a mí como Gaela, y luego en las redes sociales me comenzó a tratar de masculino, a usar mi nombre impuesto. Yo en ningún momento me he hecho pasar por alguien, todo lo contrario, yo le he dejado claro que soy una mujer trans, ¿no? Y que mi nombre es tal, ¿no? Mi nombre es Gaela. Cualquier otro nombre es impuesto, ¿no? Ahora, yo uso los datos de mi DNI para poder inscribirme al Jurado Nacional de Elecciones y participar en esas elecciones en la lista Juntos por el Perú con el número 13, porque no tengo otra alternativa, porque me veo en la obligación, y porque además eso refleja la necesidad de tener que contar con una norma que les permita a las personas trans acceder a sus cambios de datos. Lo que yo vivo refleja lo que viven las personas trans en este país. Ojo, que a lo largo de toda mi vida política he recibido un montón de violencia, y toda esta violencia me ha hecho a mí una mujer fuerte, una mujer aguerrida. Nosotros nos hemos encontrado en las calles y tú no me has visto a mí llorando en una esquina, tú me has visto alzando la voz contra todas las injusticias, a pesar de que ahora quieren hacer creer que yo contraté 15 camarógrafos, 20 policías, 300 personas y 2 perritos para tomarme una foto. Lo real es que yo he luchado desde muy pequeña contra todas las injusticias y denuncié este hecho porque creo que es sumamente necesario poner el tema sobre la mesa. Esto es un ejemplo concreto de cómo usan el DNI, cómo usan nuestros datos, cómo usan las leyes para poder agredirnos, para poder cometer acoso, transfobia y justificarse en las normas. Evidentemente, creo que el Jurado Nacional de Elecciones pudo haber hecho más. Sin embargo, es bastante significativo que se pronuncie por primera vez acerca de el respeto a la identidad de género, ¿no? Creo que eso es histórico porque no ha sucedido antes. Y por eso también demuestra a la vez no solamente la necesidad de políticas públicas para luchar contra la transfobia, sino también demuestra por qué es necesario que las personas trans participemos en la política, porque es necesaria la participación de las personas LGTBI y de quienes luchamos por la igualdad dentro de los espacios de participación, dentro de la política, ¿no? Para mí, personalmente, esta no es una lucha solo por ganar votos, es una lucha también para empujar un cambio de sentidos comunes. Yo estoy segura que el país no es el mismo antes de que salgamos a poder alzar nuestra voz contra todas las desigualdades. En el camino vamos rompiendo mitos, estereotipos, vamos construyendo juntos un proceso de pedagogía política que nos ayuda a entender por qué son necesarias el matrimonio igualitario, una ley integral trans, una ley para poder lograr una educación sexual integral con enfoque de género en todos los espacios educativos, una ley para poder despenalizar el aborto, todas las causales, una ley por un sistema integral de cuidados,
una reforma policial para acabar con la corrupción y con la tradición de violencia que existe en la policía? ¿Por qué es necesaria una reforma tributaria, quitándole los beneficios tributarios que gozan las universidades, las iglesias, los agroexplotadores, y brindar un impuesto a las grandes riquezas? Un impuesto que no afecta a las pequeñas familias, que no afecta a la clase media, sino que afecta solo a las grandes fortunas. Ni tú ni yo tenemos grandes fortunas, ni la mayoría del país, solamente hay alrededor de 50 familias, ¿no? Y por último, también es necesario una segunda reforma agraria para poder brindarle una mejor calidad de vida a esos pequeños agricultores, ¿no? Gala, y ya para ir terminando, respecto al partido por el Perú, algo que existe en nuestro país es un fantasma, el fantasma del comunismo, que siempre está rondando por ahí, y Verónica Mendoza es muy asociada a este fantasma, ¿no? Medios, periodistas escriben y reescriben acerca de ella y su cercanía al... Ya todos sabemos que no es así, pero su cercanía al terrorismo, su cercanía al comunismo y que mil y un cosas más, que ya todos sabemos son mentiras y que son cosas que están inventando realmente personas que no tienen mayor argumento para esto. Sin embargo, así como tú, que vas para el Congreso por Juntos por el Perú, hay también otros congresistas, otros postulantes al Congreso, y uno de ellos es Arturo Ayala, candidato que también es de tu partido, pero que él, por ejemplo, en vez de alejar este fantasma del comunismo y del viejo orden comunista, ¿no? Que es un fantasma, prefiere no hacerlo de una manera tajante al referirse a Venezuela como que no hay una dictadura. ¿Tú crees que este tipo de opiniones le hagan daño al partido, sabiendo que Venezuela la pasa muy mal la pasó muy mal con Chávez y la sigue pasando muy mal ahora con Maduro? Bueno, cada uno tiene una posición con respecto a Venezuela. Yo creo que Venezuela es una dictadura y además es algo que forma parte de Juntos por el Perú, ¿no? Verónica lo ha expresado de manera muy clara, y no ahora, sino hace varios años, a pesar de que repitan una y otra vez: Verónica cree que Venezuela es el paraíso. No, nosotros hemos sido autocríticos con estos procesos, ¿no? Para mí, particularmente, Venezuela es una dictadura. Y eso creo que es un análisis colectivo. Hay quienes no piensan de esa forma, hay quienes cuestionan de otra manera, y es válido. O sea, finalmente son opiniones con respecto a la dictadura de Venezuela, y estar a favor o en contra de ello no es ilegal y no es un delito. Cada uno tiene una forma de pensar al respecto y es válida. Lo que está mal es rodearse de personas como Joaquín Ramírez o pitufiar aportes. Eso sí es un delito. Lo que está mal es poder trabajar con dictadores como lo ha hecho Hernando de Soto. Lo que está mal es hacer tu fortuna denunciando a todos los que ponen en peligro tus monopolios, como lo ha hecho López Aliaga, quien inexplicablemente amasó una fortuna de muchísimo dinero en el gobierno de Fujimori, y quien ha estado al costado de Castañeda. Eso sí es reprochable. Ser comunista no. Yo creo que el comunismo es una propuesta de mundo y habrá que discutirla. Yo no soy comunista, yo soy socialista. Y creo que hacer política es válido, son puntos de vista, son convicciones, son propuestas de mundo, y habrá que discutir. Habrá cuestiones en las que nos pongamos de acuerdo, habrá cuestiones en las que no nos pongamos de acuerdo, y habrá cuestiones en las que no se puede debatir. Por ejemplo, los derechos humanos no se debaten. Es lamentable cómo candidatos antiderechos como Aliaga participen en elecciones. Él, al igual que los terroristas, no debería participar en las elecciones, porque violan los derechos humanos, porque arremeten contra las personas, porque son un peligro para la democracia. Son igual de extremos. Yo creo que hay que también
pasar del cuco del comunismo a los hechos reales. Y los hechos reales nos demuestran que los terroristas en este país causaron muchísimos daños y la izquierda los combatió. Esos que ahora estigmatizan, esos comunistas que ahora estigmatizan fueron los que se pusieron al frente de Sendero Luminoso, fueron los que se pusieron al frente de los terroristas a poder frenarlos, ¿no? Mientras Fujimori recortaba los recursos de quienes luchaban contra el terrorismo, fueron las organizaciones sociales, los movimientos de izquierda, los partidos políticos quienes se enfrentaron al terrorismo. No fue Marilena Moyano la que se enfrentó al terrorismo y la dinamitaron, no fue Saúl Cantoral, un militante de izquierda quien se enfrentó al terrorismo y lo dinamitaron. La izquierda se ha enfrentado al terrorismo, a pesar de que hoy nos pretendan contar algo distinto quienes han estado en el poder. Esa derecha que solamente ha usado el Estado para poder regalarse privilegios, para poder regalarse beneficios tributarios, para poder regalarse monopolios como el que tiene hoy Aliaga en las líneas ferroviarias de todo el Cusco, que dice luchar contra el monopolio, pero tener un monopolio. Entonces yo creo que bajo esa lógica es sumamente necesario que no nos dejemos engañar, que entendamos la responsabilidad que tenemos en este momento. La única salida democrática y de transformación real de este país es Juntos por el Perú y Verónica Mendoza. Ya no nos podemos dejar engañar. No somos parte de una generación que se deje mentir por el terruqueo. No basta. Ahora los jóvenes estamos mucho más abiertos al diálogo, a la información, cuestionamos, y creo que eso ha sido parte fundamental para que Verónica hoy esté como una de las más votadas, no esté en el segundo lugar de intención de votos, a pesar de toda la campaña de desprestigio, de difamación que hacen, ¿no? Siempre comienzan a hablar sobre su escritura en una agenda, ¿no? En las agendas de Nadie. Verónica se ha sometido a un peritaje, Verónica se ha sometido a las investigaciones y no se le ha encontrado ningún delito. De hecho, hace unos días se publicó una lista de los candidatos con denuncias y con sentencias, con actos de corrupción, y la única candidata que no cometió ningún delito y que no está relacionada a ningún acto de corrupción es Verónica Mendoza. Eso nos demuestra la necesidad de tener que, en este momento tan difícil, poder empujar un proceso de transformación real, porque a pesar de que es complicado el contexto, también es una oportunidad para cambiarlo todo, para acabar con las desigualdades, con la pobreza, con la miseria, con la explotación, con la homofobia, con la violencia de género. Es un momento para luchar con todas nuestras fuerzas por la igualdad. Es un momento para cambiarlo todo. Listo. Entonces, gracias, Gaela Cari, número 13 por Juntos por el Perú. Muchísimas gracias por la entrevista que nos has brindado para Noticia Irrelevante. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo a cada uno de quienes nos han escuchado. Si tienen algunas dudas, si quieren sumarse al equipo de campaña, pueden escribir a cualquiera de nuestras redes sociales. Pueden encontrarme en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en Telegram, en OnlyFans, en Grindr. Un abracito. Hayaya.